Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero manifestar mi satisfacción de que hoy podamos dialogar con una persona, un hombre que indudablemente hace 30 años trabajando en el Grupo Clarín, pero que además ha obtenido el premio CONEX hace unos cuantos años y que además se dedica fundamentalmente al deporte en algunos aspectos, ya que fue fundador de la revista Olé y también lo manejó en ese tiempo. El doctor Ricardo Roa, el amigo Ricardo Roa, que tiene sin duda alguna trabajos también en la Universidad Católica Argentina y otras cuestiones, sin duda alguna, que Ricardo ha desarrollado en todo este tiempo con gran eficiencia. Ricardo, querido, te quiero agradecer tu presencia, te mando un abrazo muy grande y vos preferís que gane San Lorenzo y no tu equipo. Bueno, gracias a vos, acá estamos. Es importante para los dos saber cómo nos va hoy en el fútbol. Así es. Ricardo, y con lo que pasó después del domingo, en las elecciones en distintos lugares, tenemos muchas elecciones, tenemos un montón de cosas, pero parece que no podemos aprender. Yo no me quedo infalible, yo también cometí errores, pero estamos preocupados para que el otro no le vaya bien, para que este haga una cosa, para que hagamos otra cosa. Por eso es fundamental tu experiencia, tu conocimiento y tu capacidad para poder expresar en estos aspectos. Mira, creo que hay dos elecciones, como todos sabemos. La primera en la provincia en septiembre, que es Claro, una elección rara, nueva, nunca se votó desdoblado, y una elección en la que presumiblemente va a haber menos polarización, es decir, van a pesar menos las figuras nacionales y más las locales provinciales, un gran desconocimiento de qué es lo que se vota y además un hecho que hay que tener en cuenta que es clave en esta elección, que es el ausentismo. Es hoy la principal duda a quién va a afectar más la no concurrencia de la gente a votar. Se está diciendo que puede ser alrededor del 60% de la gente que vaya, con lo cual 4 de cada 10 no irían a votar. Y esto es un tema que preocupa sobre todo al gobierno, que cree que puede resultar perjudicado por esta situación. La elección en la provincia de Buenos Aires en septiembre va a ser una especie de encuesta de la que se va a producir al mes siguiente, que es la que realmente va a decidir no solo si la provincia es ganada por el peronismo o no, sino también qué le puede pasar o qué puede esperar Milei en los 2 años finales de su gestión. ahora, Ricardo, ¿vos creés que la provincia de Buenos Aires va a ser, por supuesto, teniendo en cuenta la cantidad de votantes, todo lo que significa, 40% del padrón en general en el país? Y en otros lugares donde quieren existir candidatos o presentarse candidatos a legisladores nacionales, como consecuencia de lo que ha ocurrido en medidas que tomó el Poder Ejecutivo, ¿no? Creo que se van a ir planteando cuestiones de ese tipo. Lo que para mí es trascendente, importante, y sobre todo no podemos dejar de lado, es que alguna vez tenemos que actuar con seriedad, con responsabilidad y no pensando solamente en obtener un sector que tenga privilegios en las cuestiones que se plantean. Yo te digo, con años este, de estar en la política, de tener mi partido, yo creo que lo importante es que de una vez por todas pensemos en los grandes intereses de la gente, porque este es en definitiva un objetivo fundamental del cual no podemos dejar de lado. Bueno, Yo quiero tu opinión y sé cómo estás viendo en este momento esto. mira, ahora lo que se ve es un reacomodamiento político muy grande. Por un lugar, por un lado, porque
el gobierno está intentando ensanchar su base partidaria. El gobierno ha decidido privilegiar la creación de fuerzas propias en las provincias y no alianzas que le permitan mejorar su posición parlamentaria, y por lo tanto ha generado en el interior en algunas rispideces y conflictos con gobernadores, pero es una elección en donde aparece, por un lado, la Libertad Avanza, tratando de desarrollarse y instalarse como fuerza propia eh, en los distritos, y por el otro lado aparece el peronismo intentando sobrevivir a un gobierno que creía que iba a durar menos de lo que duró y creía que le iba a ir mucho peor de lo que le va. Entonces, esta es una elección importante por ese sentido, porque es una elección que sirve para testear cómo le va a Milei en la mitad del mandato y cómo queda parado, como te decía, para los 2 años que vienen, y además ver si el peronismo consigue ganar en la provincia de Buenos Aires, porque no es solo una elección en la que se juegan senadores provinciales, nacionales, diputados. También hay allí un reclamo plebiscitario con respecto a la situación de Cristina Kirchner. Y por Claro. lo tanto, en esta elección se verá si el peronismo puede decir que ha habido una manifestación en favor de que la expresidente sea liberada, o por el contrario, esto va a ser desde el punto de vista político una derrota. Por eso esta es una elección, para mí, la más política de las que hemos visto en los últimos años, donde aparece, como te digo, la Libertad Avanza intentando hacer pie en las provincias y generando con el PRO dos alianzas en distritos clave como son la provincia y la ciudad, y por otro lado el peronismo a ver si retiene la provincia de Buenos Aires después de un proceso de alianzas internos muy complicados, pero donde la que más ganó en términos de colocar candidatos ha sido Cristina Kirchner. Ahora, yo escuché con atención lo que vos decís y creo que se dan esa serie de circunstancias. Lo que sí pienso de nuevo, insisto, que tendríamos que pensar qué queda, cómo se hacen las cosas para que haya una actitud en la cual se puedan exponer todas las posibilidades. Y vos tenés razón en cuanto a la importancia de estos años por lo que mencionaste. Así que habrá que ver cómo se va planteando. Vos viste que ahora con el tema veíamos en tu diario, el tema de los bancos, por ejemplo, cuál fue la reacción del bancario cuando se adoptaron algunas medidas. Yo creo que para eso es importante que haya diálogo, que haya debate, que se planteen las cosas, pero con respeto y sin perder de vista que la gente, los 46 millones de argentinos, tienen razón para estar preocupados por ciertas cuestiones. No sé si cómo lo ves vos, Ricardo, me parece que yo por lo menos lo veo así, de hace tiempo, hace 40 años que se reinstaló, diríamos, la cosa. Creo que es importante que vayamos aprendiendo algunas cosas o que adoptemos estas posiciones en las cuales prime el buen criterio y prime la preocupación por el tema de la gente. Mira, si uno mira los problemas que estamos enfrentando, se da cuenta que ha sido, como decís vos, un tema cíclico y que se repiten cosas de 40 años. Estamos otra vez con el fondo, estamos otra vez con el dólar, estamos otra vez con inflación. No, no son, Eh, no son temas nuevos que haya en la agenda política o económica. El gobierno pasó una mala semana, la última, se le complicó la economía, ahora ha conseguido, creo, un poco de aire fresco y resolver un tema puntual, que era el de secar la plaza y el de poder quitar los pesos que estaban presionando fuerte, y
logró de esta manera por lo menos patear hacia adelante una situación que lo complicaba inesperadamente, lo complicó inesperadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente va a llegar tanto a septiembre como a octubre con un camino mucho más despejado en lo económico. Tiene una inflación, como sabemos, en el 2%, asumió con una inflación que era del 200 y tiene además una situación del dólar que la tiene, como vemos, relativamente controlada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que desde el punto de vista electoral, que es lo que estamos hablando, de lo que se vote en la elección, el peso de la economía le va a jugar a favor al gobierno y no en contra. También es cierto que hay que ver si esto es suficiente para mucha gente que está, o por un lado, afectada por la falta de actividad económica o de trabajo, y por otro lado desencantada porque Milei no le ha dado la respuesta que esperaba. Son los dos temas que se verán. ¿Cuánto pesa a favor del gobierno el avance que ha conseguido notoria en la inflación y para contener el dólar, y cuánto en cambio lo afectan, por un lado, la situación del empleo y por el otro lado, el desencanto que se ha producido por grandes sectores como los jubilados, que no han visto hasta ahora que el gobierno le haya dado respuestas a sus problemas. Yo, yo digo, Ricardo, que totalmente con lo que vos planteas, quedan claro cuáles son las situaciones. Pero creo que lo importante es que independientemente de la discusión de los cargos, de las funciones, de las elecciones, tiene que primar el respeto fundamental por la gente. Y como vos decías, hay gente que está pasando momentos difíciles. Yo no digo que se pueda arreglar de un momento a otro, pero también es impresionante o importante, perdón, que los factores de poder, el presidente, etcétera, piensen cómo hay que manejar la cosa y con respeto por los demás, con sentido humanitario en la cosa y que no pensemos que somos los dueños de la verdad. Pensemos que también nos equivocamos, que no somos los que decimos vamos a hacer tal cosa y la hacemos siempre con éxito, sino que es importante que pensemos con sensibilidad social cómo tenemos que plantear la cosa. Sí, estoy de acuerdo. Todos sabemos de todas maneras que en la política hay, eh, además de los relatos, de los discursos, además de las intenciones, hay realidades objetivas que tienen que ver con responder o no las demandas de la gente, ¿no? Hoy hay una determinada demanda electoral, lo acabamos de ver en Bolivia, ¿no? Que después de 20 años de gobierno del socialismo, Sí, se ha sí, producido un giro muy importante y que eh, parte de esta historia, naturalmente, que se explica por la crisis en que vive Bolivia, pero la otra parte es la decisión de Evo Morales, el expresidente, de insistir con su candidatura, prese a que no quería ser candidato, y pelearse a muerto con el que lo sucedió, el expresidente, con lo cual esa disputa de interés, esa disputa política entre dos referentes de la izquierda terminó en la peor derrota electoral en 20 años. Eso es quizás también lo que estás hablando, porque la cuestión de cómo se concilian en el discurso político los intereses concretos de la gente y la búsqueda del éxito electoral es algo que siempre está en tensión y que va a estar otra vez en tensión aquí en esta elección, porque vamos a encontrar el gobierno intentando revalidar en las urnas el respaldo conseguido en un sector de la sociedad para su gestión, y de otro lado, básicamente, Cristina y el peronismo intentando mantener esa fuerza electoral con la cual seguir batallando contra Milei,
en los 2 años finales de su gestión. Las avenidas, las cooperativas del medio que se van a producir hasta ahora generan más dudas que certezas y es difícil que allí, en el medio de esta contienda hoy polarizada en Argentina, aparezcan otras alternativas. Ahora, vos decís, Ricardo, que en este caso, como vos planteás, esto de Bolivia es un tema realmente notable que produjo un cambio fundamental, ¿no? Pero acá, como vos decís, creo que está planteado y tal cual es lo que está ocurriendo con el panorama que vos has dado. ¿Y vos cómo crees que esto se va a ir planteando en este tiempo último? De ahora en adelante, ¿vos crees que esto va a ser casi inmediato? ¿Se va a manejar la cosa? Porque todos los otros temas, los problemas que se plantearon, jubilados, etcétera, yo creo que es un tema a los que hay que darle toda la trascendencia que tiene. Así que ahí parece por ahí acuerdos con uno, con otro, que no estaban previstos. Así que creo que para eso es importante que prime la seriedad y la responsabilidad y no que estemos obteniendo circunstanciales beneficios políticos cuando lo que hay que pensar es en lo otro, beneficio nacional y para los tantos millones de compatriotas. Mira, aquí de esta elección va a surgir o un gobierno más fortalecido o un gobierno más debilitado o una oposición fortalecida o más debilitada. Esa es la cuestión. Y las posibilidades que tiene el gobierno de seguir generando cambios, de seguir transformando las cosas que se ha propuesto transformar, de poder seguir enfrentando los problemas que tiene que enfrentar la Argentina, que no son pocos y que son muy complicados, porque la manta es corta, como todos sabemos. De Así es. acá va a surgir en la elección un resultado que va a permitir avanzar en un sentido o en otro. Por eso insisto que la cuestión, más allá de la interpretación puntual de algunos números, es ver si desde el punto de vista del conjunto, esto que va a pasar en octubre le allana al gobierno el camino o se lo complica. Y sí, y como vos decís, Ricardo, esto en lo último que voy a manifestar, pero también creo que tenemos que lograr que los tres poderes, que el sistema republicano tenga plena vigencia. No podemos decir voy a hacer tal cosa porque no me gusta o porque me gusta. Entonces creo que hay que hacer las cosas con seriedad. Y tenemos un poder judicial, está integrado por 3 miembros hasta ahora, la Corte del país. Yo creo que es un tema que hay que resolverlo porque hace a una situación fundamental que tiene que tener un gobierno en los cuales funcionen los tres poderes del Estado. Esta es mi opinión, ¿eh? Eh, Creo eh, yo la comparto, creo que hay una situación no solo en la Corte, que está funcionando con 3 miembros, sino también en la justicia, que hay 300 cargos vacantes en la justicia, exacto, no solo la Corte. Hay vacantes en todos los niveles de la justicia, del aparato judicial, y, y ahí están las las situaciones puntuales de fiscales, de jueces, camaristas, que se juntan con el tema de la Corte. Tampoco hay que olvidar que esta corte hace 2 años fue sometida a juicio político, un juicio político además muy intencionado y muy dirigido y manipulado, promovido por el kirchnerismo, y que este juicio político terminó con una decisión del Congreso que no pudo avanzar porque no consiguieron los 2/3 de la Cámara, pero que se mantuvo vigente hasta el ingreso el comienzo del gobierno de Milei y que ahora ha terminado. Esta es una corte que ha sido sometida a un proceso no solo de desgaste, sino también para ser
destituida. Entonces, esta Corte de 3 miembros, ha sido un elemento fundamental, creo, para sostener la defensa de las instituciones democráticas. Ha sido muy importante lo que la Corte hizo para que no se avanzara en la destitución y en el avance sobre la justicia que promovió el kirchnerismo. En este contexto, el gobierno quiso, además, avanzar de manera desprolija con la ampliación de la Corte, en realidad no con la ampliación, sino cubrir vacantes en la Corte, y es otro proceso que terminó, además, de la peor manera. Esto es, estoy de acuerdo, un tema clave porque aquí no solo está la necesidad de normalizar los miembros de la Corte, sino además de cubrir las vacantes en el Poder Judicial. Perfecto. Ricardo, así que hay que ver de ahora en adelante cómo se van planteando las cosas. Yo, si vos tenés un minuto para cerrar, encantadísimo y muchas gracias. Mirá, no sé cómo va a continuar, ni nadie lo sabe. Espero, como todos, que sea de la mejor manera, y de la mejor manera es, creo hoy, apostando a que no se profundice la crisis, sino que por el contrario se pueda avanzar en la resolución de los problemas, o parte de los problemas al menos, de la forma más democrática y constructiva posible. Esto creo que es, me parece, la voluntad de la mayoría en Argentina, que es no poner como prioridad la disputa política, sino como prioridad la resolución de los problemas que, en definitiva, si se agravan, nos van a agravar la situación a todos. Te agradezco mucho, querido Ricardo, y te agradezco tu presencia hoy en nuestro programa. Así que estamos ahí para seguir viendo, analizando y tratando de hacer propuestas cuando podamos y sirvan para los intereses generales. Vos sos un hombre que trabaja intensamente en todo esto. Yo sé cuál es tu pensamiento, así que por eso te agradezco infinitamente hoy tu presencia. A Te vos por la mando un invitación. grande, querido Ricardo. Un abrazo muy grande. Muy amable. A Y vos. estamos, Adiós. seguimos Estamos. viendo la cosa. Sí. Y adiós. Chao, un abrazo grande. Chao, un abrazo muy grande. Vamos a un corte y vuelvo a mis conclusiones. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro! Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. En estas conclusiones, la verdad es que quiero en primer lugar expresar mi reconocimiento y mi tranquilidad en cuanto a lo manifestado, una objetividad magnífica por el amigo Ricardo Roa, un hombre de trabajo intenso en el periodismo y que también tiene una función fundamental allí, ha tenido distinciones que demuestran cuál es su objetividad y su seriedad. Yo quiero manifestar lo que vengo diciendo permanentemente. Acá por encima de los aspectos individuales de las cuestiones
a las cuales a veces se recurre en lugar, lo digo así, de pensar con espíritu de grandeza, con amor al prójimo, con unanimidad en cuanto a lo que hay que hacer. Yo creo que los argentinos tenemos que entendernos de una vez por todas que aún en la discrepancia podemos buscar puntos de coincidencia. Cuando esto esté destinado a que la gente obtenga lo que realmente corresponde que se tenga en cuenta y también funcionando mucho mejor para que el sistema republicano, como dije, tenga plena vigencia. Por eso creo que acá tenemos que actuar con seriedad, con responsabilidad y tenemos que dejar de lado, atrás, nuestras luchas por obtener más beneficios para un sector. Yo creo que todos queremos pensar y expresar nuestra preocupación, pero también tengamos el propósito y el espíritu de hacer bien las cosas y de dejar de lado cuando cometamos errores, adoptemos la humildad para que prime por sobre todo. En definitiva, termino diciendo, Dios quiera que los argentinos sigamos pensando, aunque hayamos cometido errores, ir subsanándolos y dando soluciones de fondo para todos nuestros habitantes. Y también para la tarea internacional, donde no podemos permanecer ajenos a esta cuestión. En definitiva, Dios quiera que acertemos, Dios quiera que nos pongamos de acuerdo para lograr coincidencias programáticas que lleven a la práctica funciones fundamentales para la gente. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.